ese set se llama diccionario de datos. Está afuera. Está afuera, ¿cierto? Sí. Ah, no está en la guía. Está en la carpeta de temática, pero no. Ahora cuando cargue. Está muy lento. Está muy lento. Y lo puse en la guía. ¿Qué es eso? Eso es una estructura de almacenamiento de información cartográfica. Esa es una estructura oficial de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los proyectos, no solo, porque esto no es solo un tema ambiental, ¿cierto? Porque los proyectos, muchos proyectos civiles requieren licenciamiento ambiental, ¿cierto? Entonces voy a construir una carretera, voy a requerir licenciamiento ambiental, voy a construir un túnel, requiere una licencia ambiental, ¿cierto? Entonces, dependiendo del tamaño de la obra que vaya a implementar, tendré que pedir ese permiso, esa licencia, ante una autoridad nacional como la ANLA o ante una autoridad local o regional como las corporaciones ambientales, ¿cierto? Por ejemplo, el área metropolitana del Valle de Aburrá, o por Antioquia, o por Nare, o por Urabá, mencionando las de Antioquia, ¿cierto? Pero en cada municipio habrá una o dos, en cada departamento habrá una o dos competentes, ¿cierto? En el caso de Antioquia tenemos tres corporaciones competentes, dependiendo de la región en la que estemos. Entonces, la corporación lo que nos pide es un estudio de impacto ambiental, ¿cierto? Que definamos el proyecto, la obra que vamos a desarrollar, qué impactos va a generar en los componentes ambientales. Entonces, si la obra va a generar impactos sobre el recurso hídrico, o sobre el recurso suelo, o sobre el recurso de flora o de fauna, qué impactos va a generar. Y si la obra genera demasiados impactos que no sean mitigables ni compensables, la obra no tiene viabilidad, y se niega su permiso y no se puede construir, ¿cierto? Entonces, para eso son los estudios de impacto ambiental. Entonces, los estudios de impacto ambiental es uno de esos campos donde muchas de nuestras profesiones se ven aplicadas: ingeniería civil, ambiental, sanitaria, pero muchas otras también caen aquí: biólogos, profesionales del área social, porque un estudio de impacto ambiental evalúa muchas dimensiones, ¿cierto? Dimensiones sociales y ambientales, económicas también. Entonces, como se recoge mucha información de una zona de estudio, ¿cuál es la zona de estudio? Pues la zona potencial que va a impactar mi obra, ¿cierto? Entonces se debe caracterizar esa zona. Esa caracterización de la zona se incorpora en un documento que se llama un estudio de impacto ambiental. Pero ese documento perfectamente pueden ser 1000 o 2000 páginas, ¿cierto? Es una cosa muy densa porque evalúa muchos componentes. Ustedes pueden bajar, por favor, aquí donde dice estructura, y van a leer acá un gran medio que se llama el medio abiótico, el medio biótico y socioeconómico, y en cada uno de esos medios hay un componente. Entonces, en el medio abiótico va a haber geología, geomorfología, hidrología, hidrogeología, ¿sí? Muchos componentes que se deben estudiar en el marco de un estudio de impacto ambiental. ¿Qué se debe hacer? Estudiar qué hay en la zona en relación con esos componentes, cómo es la geología, cómo es la hidrología, cómo es la geomorfología en esa zona actualmente, y cómo va a cambiar cuando se genere el proyecto, ¿sí? Eso es lo que se hace en los estudios de impacto ambiental. Los estudiantes de ingeniería ambiental pues ven su curso, ¿cierto?, de valoración de impactos más adelante. Pero en general, ¿por qué traigo a colación eso? Porque ese es un marco en el que las bases de datos espaciales se vuelven muy protagonistas, muy necesarias, porque nuevamente levantamos un montón de información en el marco de un proyecto relacionado con todos esos temas, y toda esa información es de carácter espacial. La mayoría va a tener una definición espacial, ¿cierto? Nosotros decimos, vamos a estudiar la geología de la zona, pues necesitamos un mapa de geología. Vamos a estudiar
En la hidrología de la zona, pues necesitamos un mapa de la red de drenaje, un mapa de las cuencas, vamos a estudiar el clima, necesitamos mapas de precipitación, mapas de temperatura, ¿sí? Entonces casi que todos esos componentes necesitan mapas, ¿cierto? Y esos mapas que están en el estudio se construyeron con base en unas capas, ¿cierto? Unas capas vectoriales y unas capas de raster, que es lo que nosotros hemos venido haciendo durante todo este curso, ¿cierto? Entonces miren que esto es una aplicación directa y muy importante, porque cuando fallan elementos de estas capas geográficas casi que nos pueden devolver el proyecto porque alguno de estos aspectos no está bien, ¿cierto? O sea, realmente la estructura de almacenamiento de los datos geográficos es muy importante. Entonces, para ANLA, ¿cierto?, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, y en general las autoridades ambientales en Colombia, poder hacer una revisión adecuada de la información cartográfica de un proyecto, pues es muy difícil que una empresa me entregue un formato en carpetas, que otro me lo entregue en una base de datos X, que otro en una base de datos Y, con estructuras diversas, ¿cierto? Entonces yo como reviso, ¿cierto? Tener un método para revisión es parte importante del ejercicio de revisión, ¿cierto? Entonces cuando en ANLA están revisando, lo que han hecho es justamente definir una estructura. Esta estructura es la estructura que deben presentar los dueños de los proyectos, ¿cierto? Quien esté interesado en licenciar un proyecto necesita presentar una estructura de almacenamiento como esta. ¿Listo? O sea, lo que nosotros estamos hablando. Nosotros generamos unas estructuras básicas de almacenamiento, pero si ustedes van a hacer un estudio de impacto ambiental o van a participar en un estudio de impacto ambiental, porque eso no lo hace una persona, ¿cierto? Eso lo hace un conjunto, un equipo de personas, generalmente empresas que ya tienen experiencia, y una misma empresa generalmente no hace todo un estudio de impacto ambiental, porque una misma empresa no sabe de todo. ¿Sí? Hay empresas que se especializan en aguas, hay empresas que se especializan en aire, otras en suelos. Es muy difícil encontrar esas empresas que se especializan en todo. Sí hay algunas muy reconocidas que hacen casi de todo, pero incluso esas terminan subcontratando, ¿cierto? Entonces todos deben tener una misma estructura de representación de los datos, ¿sí? ¿Y qué es? Básicamente lo que nosotros hemos visto, cartografía base, y a partir de esa cartografía base generar nueva cartografía, a partir de aplicar geoprocesos y obviamente información nueva, información en campo, ¿cierto? Porque en el marco de un estudio de impacto ambiental claramente yo tengo que levantar información nueva, ¿sí? Entonces esa información se dispone en una base de datos espacial, generalmente es una GDB, pero si ustedes pasan un GeoPackage es totalmente aceptable, pero debe tener esa estructura, ¿sí? Debe tener estos mínimos. Es decir, del componente de geología ustedes tendrían que tener un shape que se llame unidad geológica, un shape que se llame estructura falla, contacto geológico, uno que se llame estructura pliegue. Todos estos son los shapes que debería incluir mi base de datos espacial, ¿sí? ¿Es más o menos claro? ¿Entienden? Entonces, miren que es súper largo. Ustedes sigan bajando, miren todos los componentes que tienen. Esto es bastante extenso, porque miren toda la información nuevamente del componente del medio biótico, del medio abiótico, del medio socioeconómico que está abajo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el medio socioeconómico que entregamos los límites administrativos, departamento, municipio, asentamientos, ¿cierto? Un componente que hemos trabajado, ustedes también ya han trabajado en su curso de hidrología, sería el componente de hidrología, ¿cierto? Entonces busquemos aquí el componente, por favor, en medio abiótico, hidrología. ¿Qué capas debería suministrar si estoy haciendo un estudio hidrológico para impacto ambiental? La cuenca hidrográfica. ¿Sí? Debo suministrar la cuenca hidrográfica de interés en nuestro proyecto. Sitios de ocupación de cauce. ¿Qué son sitios de ocupación de cauce? Todas las obras que vayan a instalarse en el cauce de un cuerpo de agua. Por ejemplo, un box culvert, un puente, captaciones de agua superficial, si voy a hacer uso de esa agua, o captaciones sí, en forma punto, en forma línea, vertimientos, puntos de muestreo, etc. Y aquí, una que ya hemos trabajado nosotros es la de cuenca hidrográfica. Entonces, démosle clic por favor ahí y nos va a llevar a la descripción de esa capa geográfica. Entonces, que si nosotros vamos a entregar las cuentas de mi proyecto, entonces que mi proyecto tenía, yo
Yo caractericé la cuenca de la quebrada Zacatini y de la quebrada Tenerife. Entonces yo la envío con dos tablas, con la tabla de atributos con dos campos, no sirve, tiene que tener estos campos. ¿Sí? Entonces una estructura de almacenamiento ya definida, le define a uno qué campos debe llenar, ¿cierto? Qué campos debe incluir. Entonces miren, ¿qué me está diciendo? Que si yo voy a hacer nuevamente un proceso de licenciamiento, tengo que caracterizar las cuencas que están en el proyecto, o las cuencas aferentes a mi proyecto, y que parte de caracterizar no es solo trazarla, ¿cierto? Trazarla es una parte importantísima, que es definir la unidad geométrica, ¿sí? La unidad espacial. Pero esa unidad espacial tiene características. Una característica básica y fundamental que ya ustedes calcularon para esas cuencas era el área, ¿cierto? Y el área está por aquí. ¿Aquí o más abajo? Ah, pero si estoy en la que es. Sí, Sí, cierto. que hay de lograr Está al final, ¿cierto? A ver, es. Es que estoy incompleto. Sí, debajo del término. Eso, aquí está. Al final, ¿cierto? A ver, es. Es que estoy incompleto. Sí, debajo del término. Eso, aquí está. El área de la cuenca está acá abajo. Área H. Entonces ustedes ahí ya no pueden escoger, por ejemplo, que voy a poner en kilómetros cuadrados. Tiene que ser en hectáreas. Ya les está diciendo área en hectáreas en cada uno de los polígonos. Y les dicen que ese campo es obligatorio. ¿Sí? Entonces, si yo me la veo de chistoso y no lo pongo, la base de datos no me va a dejar. Entonces, imagínense que esa componente, si ustedes son los profesionales en hidrología y ustedes se encargaron de ese componente y no calcularon esa área, después eso puede frenar toda la base de datos. Y esa base de datos tiene un montón de información de otros componentes, pero si yo no puse eso, la base de datos no puede continuar. ¿Sí? A las bases de datos se les puede poner que si no tiene completo un campo, no la cierra, o sea, no la deja terminar. ¿Listo? Entonces, esas estructuras se vuelven muy importantes a la hora de elaborar un proyecto porque es una especie de checklist, ¿cierto? Como que tengo que cumplir esto sí o sí. Tengo que llenar estos campos porque son obligatorios. ¿Qué más campos obligatorios tenemos? Miren que acá me dicen, usted esa tabla, miren todos los campos que tiene esa tabla, ¿cierto? Entonces, esa tabla yo no le puedo decir simplemente nombre, cuencas, aquí, área, tal, y ya. No. Si yo la voy a pasar para un estudio de licencia, para una licencia ambiental, esa cuenca debe tener, aparte de su nombre, por acá está el nombre de la unidad hidrográfica, tiene una estructura. Pues, de pronto lo ven no creo que lo hayan visto en hidrología, pero eso es una estructura de clasificación de cuencas hidrográficas a nivel de todo Colombia, desde unidades grandes llamadas áreas hidrográficas hasta unidades pequeñas llamadas subzonas. ¿Sí? Entonces, uno debe ubicarlas en el mapa de cuencas nacionales. Pero bueno, eso no es tema, digamos, de este curso, ¿cierto? Lo que sí es que aquí aparece algo que se llama dominio, ¿cierto? Aquí me dice, AH es área hidrográfica según la clasificación ideal para el área de estudio. Entonces digo, ¿y cómo así? ¿Yo qué pongo ahí? ¿Cierto? Nosotros sabemos que nuestra cuenca está en un área andina, ¿cierto? Lo que digo es región andina. ¿Pero qué pongo? Aquí me dice cuál es el área hidrográfica, pero es que aquí ya me está dando las opciones. Donde dice DOM, AH es el dominio. Le dan clic ahí y me está dando las opciones. DOM, AH significa dominio de áreas hidrográficas. ¿Cuántas áreas hidrográficas tenemos en Colombia? 5. Son las 5 grandes macrocuencas de Colombia. La Caribe, la Magdalena Cauca, Orinoco, Amazonas y Pacífico. ¿En dónde está nuestra zona? Magdalena Cauca. Entonces nosotros vamos a poner 2, que es el código que identifica Magdalena Cauca. ¿Sí? En nuestra tabla de atributos vamos a poner 2. Y cuando ya, como tenemos un dominio en esa tabla de atributos, cuando yo lo abra se va a desplegar Magdalena Cauca. Eso es el dominio. Miren, ¿a qué voy? El dominio entonces es una restricción. Yo no puedo poner ahí, ¿cierto? Digo área hidrográfica, ¿qué pongo ahí? Voy a poner algo que es, crea que es, voy a poner río Cauca. Porque tiene sentido que llegue al río Cauca, porque al final esa cuenca termina llegando sus aguas al río Cauca, ¿cierto? Pero
no es correcto porque ese campo ya tiene unos elementos finitos definidos, ¿cierto? O sea, ya tienen unas opciones y yo tengo que escoger una de esas opciones. Entonces, cuando yo agrego dominios a la base de datos, me va a permitir escoger solo alguna de estas opciones, ¿sí? Entonces, ¿qué permite eso? Estandarizar, ¿sí? Que no encuentre ninguna base de datos con nombres extraños, tiene que ser alguna de estas, ¿listo? Y así todo lo demás. Si ustedes ven esta capa, esta hoja que dice dominios, tiene un montón de eso, ¿sí? Justamente es buscando que los profesionales cuando entreguen, o las empresas o los dueños de los proyectos cuando entreguen esta GDB, no entreguen cualquier cosa, sino que entreguen cosas que tengan coherencia, ¿cierto? Que tengan sentido. Entonces tienen esos dominios asignados y eso ayuda mucho a la revisión, ¿sí? Eso facilita muchísimo hacer revisiones posteriores. ¿Listo? ¿Se entiende? Entonces miren que muchos campos tienen ese dominio. Ustedes, yo me vuelvo otra vez acá a capa geográfica, estamos en cuenca hidrográfica. Miren, todos estos tienen dominio. Los que dicen NA es que no aplica un dominio y uno puede poner un nombre, un valor libre, ¿cierto? Pero por ejemplo, este valor del índice de compacidad de la cuenca, ese lo vieron, ¿cierto? ¿De acuerdo? Ese índice relacionado el área de la cuenca y el perímetro, ¿cierto? Y con esto decimos qué tan alargada es la cuenca, qué tan redondeada es, ¿cierto? Qué tan susceptible es a inundaciones, a crecientes. La clasificación de esa cuenca, aquí el valor del índice puede ser, aquí me dice que no tiene ninguna restricción, o sea que podría ser cualquier valor. Pero yo podría poner una restricción, yo me podría decir que sean solo números positivos, ¿cierto? Porque no tendría sentido un valor del índice negativo. Pero ese valor del índice nosotros lo interpretamos, ¿cierto? Dependiendo de lo que nos dé, si nos da más grande, ¿qué era? ¿Más alargado o más redondo? Bueno. Si es más grande, más largo, ¿cierto? Entre más se parezca a uno, más cerquita a uno, más redondo, ¿cierto? También que es la relación del área conocido. Entonces, yo no voy a poner aquí, cuando me digan forma de la cuenca asociada al índice de compacidad, voy a poner como grande o chiquita, ¿cierto? No puedo poner descripciones que no corresponden. ¿Cuáles son las descripciones que corresponden a ese índice? Pues voy a ver el dominio y el dominio me dice que yo lo puedo clasificar casi redonda a oval redonda, oval redonda a oval oblonga, oval oblonga a rectangular. ¿Sí? Esas son las opciones que tengo de clasificación. Así evito que alguien ponga información errónea, ¿cierto? Entonces ya queda limitada a unas opciones. Dentro de la tabla de atributos, cuando yo ingreso esos dominios aparecen como desplegables, como listas desplegables, como en Excel. No sé si han trabajado ustedes en Excel con listas desplegables, con pestañitas. Es algo similar. ¿Listo? Entonces eso nos facilita poner información ya más controlada. ¿Listo? Entonces nuevamente les menciono esto del diccionario de datos de ANDA porque quiero como resaltar la importancia que tienen estas propiedades de las bases de datos. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio en que vamos a agregarle esos dos dominios. Vamos a agregar solo dos, ¿cierto? Vamos a agregar los campos. El campo, ahí en la cuenca hidrográfica vamos a agregar el campo de índice, de forma de índice, forma de la cuenca asociado al índice de compacidad, ese campo, y el campo de área hidrográfica. Esos dos. ¿Listo? Los vamos a agregar como dominios. Entonces vamos a aprender cómo generar esos dominios. ¿Alguna duda? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Listo. Entonces, para agregar los dominios, como ustedes vieron, para cada una de las capas, si yo tengo una capa con 20 atributos, puede que los 20 atributos tengan 20 dominios, ¿cierto? Y si yo tengo 20 capas que tengan 20 dominios cada uno, entonces imagínense todo el trabajo que hay que hacer. O sea, se vuelve muy extenso el trabajo. Entonces, por eso, elaborar esas bases de datos espaciales no debería dejarse para lo último. Debería ir haciéndose conforme se va elaborando la información, se va recopilando la información. La realidad es que así como
muchas cosas funcionan en la universidad, también han funcionado en el trabajo, ¿cierto? O sea, muchas veces esas bases de datos se terminan haciendo en una semana, pero en esa semana la gente que lo hace no duerme, pues porque es un trabajo muy dispendioso, ¿cierto? Entonces lo ideal sí es que si uno sabe cuál es la importancia que tienen esas bases de datos y que tengan una estructura, y si no cumple la estructura posiblemente no pase el proyecto, pues es mejor hacerlo con tiempo, ¿cierto? Y hacerlo de manera ordenada. Entonces, lo ideal es que yo le asigne todos los dominios a mi base de datos. Si yo tengo 100 dominios, creé de una vez los 100 dominios. Que cuando ya estén las capas listas, yo simplemente tenga que agregarle los dominios a las capas, ¿sí? Porque esa estructura la debe cumplir cualquier proyecto de cualquier estudio de impacto ambiental que vaya a ser licenciado por la ANA, ¿sí? Entonces ya uno sabe que listo, pues para cualquiera me sirven esos dominios. Todos deberían cumplir esa estructura. Creo los dominios y ya se los asigno. Entonces vamos a ver cómo crear los dominios. Porque nuevamente yo les estoy mostrando un ejemplo de una estructura de bases de datos que es la más usada en Colombia, que es la estándar, que es de ANA, la más exigente. Pero puede que en una zona, una autoridad ambiental diga, no, nosotros aquí no usamos la estructura ANA, es muy grande, es muy larga, nosotros usamos una estructura un poco más pequeña. Entonces, bueno, pues yo me adapto a eso, ¿cierto? O uno va a otro país y usan otra estructura de almacenamiento, pero el principio de representación es el mismo, ¿cierto? Cambiarán los dominios, cambiarán las capas que me piden que incluya, ¿cierto? Pero la forma de hacerlo va a ser muy simple. Entonces, lo primero para los dominios es idealmente crear todos los dominios de todas las capas y agregárselas a la base de datos, porque yo puedo crear los dominios y agregárselos a las capas directamente, pero es más recomendable agregárselo a la base de datos y después asignarlo a las capas. ¿Sí? Queda de mejor manera. Vamos a hacerlo de esta forma. Entonces vamos a crear dos dominios espaciales, dos dominios de atributos, que ya dijimos cuáles eran. Dijimos que van a ser área hidrográfica y la forma según el índice de compacidad. Vamos con esta primera que se llama área hidrográfica. Vamos a crear clic derecho en la capa, en la base de datos, que es hidrografía Zacatí. Y aquí dice New Field Domain, nuevo campo de dominio. Entonces me permite agregar dominios de tipo rango o dominios de tipo código, ¿cierto? También hay unos dominios globales que me sirven como para ambos, pero en general uno trabaja con estas dos formas de dominios. ¿Cuál es la diferencia? Si yo digo dominio tipo rango, ¿cierto? Entonces estaría diciendo que ese atributo solo se puede llenar con unos rangos de valores específicos. Por ejemplo, si yo quiero que solo se pueda llenar valores positivos, configuro este, ¿sí? Dominio de tipo rango. Yo digo, entonces solo puedo aceptar valores mayores a 0. ¿Sí? O si yo lo tengo limitado a otros valores específicos, yo podría decir, solo acepto valores entre 0 y 100, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si alguien pone 150, no les va a dar, y le va a configurar el máximo. ¿Listo? Eso es otra forma de controlar. La mayoría, o si no todos los rangos, todos los dominios que vemos en esta estructura son de tipo código. Asigno un código y ese código tiene un significado, describe alguna cualidad. Miren este dominio tan largo, este dominio de sus zonas hidrográficas, súper largo. Por acá tenemos otros dominios. Entonces, esos códigos, cuando se ingresan, después, si yo los ingreso por una tabla, cuando ya los visualice en la base de datos, me va a aparecer ese nombre. ¿Sí? A ese código se le asigna un nombre. Eso es. Entonces, vamos a hacerlo vía código. Clic derecho, nuevo dominio de campos y el que dice por varios. Un segundo. Le damos ahí y me genera esta ventana. En Analysis es muy similar. En Analysis es bastante similar, solo que no se hace desde el browser, sino que se hace desde el catálogo libro. Vamos a poner un nombre a ese dominio. Ese dominio es, se me perdió, H, ¿cierto? H. Se llama AH. Y acá en la descripción ponemos la descripción que nos da el diccionario de datos.
que nos dice que esta AH es esto. Área hidrográfica según clasificación ideal para la zona de esto, es lo que va aquí. ¿Listo? Tipo de campo. Miren que aquí me dice qué tipo de campo va a ser. Aquí el mismo diccionario me dice el tipo de campo, que está diciendo que es el tipo de string. El string es texto, ¿cierto? Entonces es de tipo texto. Bien, texto, cadena, ¿cierto? Es cadena de texto. Entonces lo dejamos así. Y agregamos aquí los códigos y valores. Es en cuenca hidrográfica de acá. Hidrográfica AH. Recuerda aquí es. Sí, es que ese diccionario es muy grande. Ustedes se fijan eso. No para no, entonces ahí en el más agregamos todas las categorías que tenga mi dominio. ¿Sí? Ese dominio, ¿cuántas categorías dijimos que tenía? 5, ¿cierto? Son 5 áreas hidrográficas en Colombia. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cierto? Y el dominio me dice que 1 corresponde a Caribe, 2 Magdalena Cauca y así sucesivamente. ¿Cierto? Entonces eso es lo que yo voy a ingresar ahí, esa tabla. Entonces, 1 Caribe, 2 Magdalena Cauca, 3 Orinoco, 4 Amazonas, ¿cierto? Sí. Amazonas y 5 Así. y me deja agregar cuántos categorías yo necesito. Ahí está. Eso lo podemos dejar por defecto. Ahí me dice qué va a pasar con los dominios cuando yo haga un split, o sea, cuando haga un corte, o cuando haga un mesh, cuando haga un unido, ¿cierto? Que deje los valores por defecto. Listo, eso es todo. Le damos OK. Pero hay un artículo. Todos allá. De esa misma forma, prácticamente ingreso todos los demás. Y que no tienen mucha ciencia tampoco, ¿cierto? Lo que pasa es que se puede volver una tarea tediosa, ¿cierto? Porque son muchos. También depende de qué componente voy a desarrollar. Démosle OK y listo. Quiero crear el dominio. ¿Cómo sé que se creó el dominio? Miren acá abajo aparece algo que dice fit domain. Y aquí aparece AH. Y si yo le doy doble clic, pero ahí me lo deja crear. Entonces aquí en FitDomain me van a aparecer todos los dominios que yo genero. Y aquí me aparece qué tipo de dominio es. Miren que este es contexto, ¿cierto? Si yo le hubiese puesto por número, con valores reales, aquí me aparecen los dominios. ¿Listo? Creemos el otro. Creemos el clic derecho, nuevo, y démosle otra vez nuevo valor. El otro era el de la forma, ¿cierto? Habíamos dicho que vamos a crear el índice de compacidad, forma de la cuenca asociada al índice de compacidad. Va a tener este código por índice, es de tipo double, o sea, real, y ahorita vemos, le agregamos los voy a poner el nombre, por y C. En descripción, copio esto, forma de la cuenca asociada al índice de compacidad. Tipo de campo sería double, o sea, decimal.
y agrego los campos que tenemos. Que recuerden que son tres. Estamos ahí. El de la forma, sí, que dice form, for y set. Ese es el que estamos haciendo. Esto también es una de los métodos del proceso. Si usted mete toda la fórmula, Los tres campos que tenemos. Eso están los grabados, pero en la grabación no sé exactamente qué están haciendo, pero están los videos de YouTube. ¿Dónde están los de YouTube? Están los problemas de los videos de los que hemos subido en algunos de los que están. Pero pregunten a ver si pueden hacer esto así, porque yo creo que cuando dice la visión, se tiene que hacer la fotografía, tiene que haberlo ya directamente con ese punto, porque eso es la elevación previa, una elevación de terreno. Por eso es lo que me dice la visualización. Listo. Ya agregaron los campos. Son tres, ¿no? Aquí está. Con estos tres. Listo, agregan esos tres. 1, 2, 3. Este sería IS01, IS02 y IS23. Y las pueden copiar. Eso permite estandarizar, ¿cierto? Que a veces eso pasa mucho en las bases de datos, sobre todo cuando son gestionadas por varias personas, que, por ejemplo, se están haciendo unas visitas de censos prediales, ¿cierto? Y entonces un compañero pone santuario y otro pone el santuario. Cuando yo voy a hacer el análisis estadístico de eso, santuario y el santuario son dos elementos distintos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces unos ponen unión sin tilde y otros ponen la unión con tilde. También son nombres distintos, entonces van a ser elementos distintos. En cambio, si yo dejo que los municipios de visita estén en dominios ya estandarizados, siempre va a ser la misma unión o el mismo santuario, ¿cierto? Entonces es una gran ventaja. Ayuda muchísimo a estandarizar. Ahí ya quedó. Ok, y listo, miren que ahí se agregó. Entonces ese es el primer paso, crear los dominios. Ahí creamos dos, rapidito, sin problema. Entonces necesito poder crear 30, y una vez crear todos los 30 que van a ir en mis capas, ¿cierto? Esos son dos que van en una sola capa. Esa es la de cuenca. Miren que en una sola capa, hagamos la cuenta. En la capa de cuencas tenemos 1, 2, 3, 4, 5 dominios, solo en la de cuencas. Miren en esta por acá que se llama conflictos por uso del suelo. 1, 2, 3. Ahí ya van 8. En dos capas ya van 8 dominios. ¿Y cuántas capas hay aquí? Tiene que hacer las pendientes, si lo tiene Bueno. es lo que tiene ahí encendido. Bueno, tenemos, bueno, estas de acá no, estos son raster, los que dicen MD, son modelos digitales, o sea, raster. Esos no llevan dominios, pero sí llevan metadatos. Y estas otras son tablas. Las que dicen tabla tampoco, miren que yo estoy leyendo acá en dice geometría, hasta acá. 176. Un estudio de impacto ambiental completo de un área específica podría tener hasta 176 capas. Imagínense todos los dominios que traen de las 176, y solo en dos salieron 8. Muy importante, los dominios solo se aplican a capas vectoriales, porque los dominios se asignan a la tabla de atributos. ¿Listo? Al raster no, el raster no tiene tabla de atributos. El raster va con metadatos, como ya lo hicimos la clase anterior. ¿Listo?
todos los todos los dominios, listo. Ahora vamos a asignarlos, ¿cierto? Vamos a nuestras cuencas, vamos a trabajar, trabajémoslo sobre la cuenca de Zacatín. Entonces aquí en la cuenca de Zacatín yo puedo ver los campos, le dan en la pestañita y ahí dice fin. Yo puedo explorar los campos, incluso puedo explorar la información que tiene la capa vectorial sin cargarla acá. Puedo mirarle, darle clic derecho y darle Ledger Properties. Y aquí puedo ver un preview y también la tabla de atributos, ¿cierto? Lo que es claro es que en la tabla de atributos nosotros todavía no tenemos creado el campo de área hidrográfica, tampoco el campo de forma de la cuenca. Entonces hay que crearlo, ¿cierto? Entonces ustedes pueden, cualquiera de las dos formas, arrastrarlo, ¿cierto? Arrastrarlo al lienzo y en el lienzo crearle el campo. Ustedes ya saben, la tabla de atributos, un nuevo campo y listo, queda creado. O lo pueden crear desde acá, desde aquí mismo pueden crear, miren que dice agregar nuevo campo. Cualquiera de las dos está ahí. Le voy a agregar nuevo campo. Y aquí le pongo la información. El nuevo campo se va a llamar área hidrográfica. Lo voy a dejar solo como AH. Porque miren que así se llama nuestro campo. ¿Sí? El campo al cual yo voy a asignar ese dominio se llama así, AH. ¿Listo? Entonces, tipo, nuevamente, es tipo texto, ¿cierto? Tipo texto. La longitud, ¿cuánto me dice que es? 1. Y aquí yo le puedo agregar un comentario, ¿cierto? Le puedo describir de qué se trata. Aquí sí puedo decir esto es área y hidrográfico. ¿Ok? Y ya creo que quedó creado el campo. Miren aquí, área hidrográfica. Si yo abro la tabla de atributos, otra vez Ledger Properties y Attributes, miren que hay que ver. Uno. Son caracteres. Así los dicen que funciona. ¿Listo? Ahí yo puedo escribir cualquier número en este momento porque no tiene asociado el dominio. Creé el campo, pero todavía no le he creado, no he asociado el dominio. A ese campo AH hay que asociar el dominio AH. Vamos ahí. Cerremos aquí. Entonces lo que vamos a hacer es clic en el campo al que le quiero asignar el dominio, le doy clic derecho y donde dice Set Field Domain, asignar o configurar, selecciono configurar un dominio de campo. ¿Cuál de los dos le vamos a configurar? AH. Si ahí yo tuviera 50 dominios, me aparecen los 50 dominios disponibles, siempre y cuando sean dominios para tipo texto. ¿Sí? Los dominios tipo número, los que sean de rango, solo me van a aparecer para los campos numéricos. Entonces, AH. Dice que si estoy seguro que quiero configurar el campo, le digo que sí y ya está. Ahí ya quedó configurado. Como me doy cuenta también, si le doy clic derecho otra vez y le doy set, miren que me aparece ya chulito con el dominio que tiene asignado. ¿Sí? Ahora agreguemos la capa al proyecto. Arrastrémosla, la soltamos aquí, abrimos su tabla de atributos y aquí está el AH. Vamos a editar en AH y miren que me da para seleccionar estas opciones. Sería pantalla de todo. ¿Sí lo ven? Se despliega una lista. Eso quiere decir que ahí tienes una opción. El usuario no puede escoger ninguna otra opción más allá de la que ya nosotros leímos, porque el dominio lo que hace es restringir la opción. Pero no se ha llegado el fin. Pero se lo agregan esta otra tabla. A ver, pero
No, es en el paquete de la carga lo haré. Ponga los más gordos. Sí, de la cuenta. Ah, bueno, ahí tiene que cortar, haga el recorte que yo estaba haciendo ahí. Ya lo hice. Todo tiene que montarlo y vuelvan a recortar más fácil y ya. Le ponen el recortado, Crea lo que se llama H1 para crear. Pero tú esa máquina que es la grande que porque tú dices, me compré la vuelta que quiero fuera. bueno, entonces ya, ahí se ven el copia de Se llama expandos. Por acá ya. y del mapa de sombras y la duplica y le ponen mapa de sombras y le ponen otro. Y apaga ese que tiene ahí y prende ya ese que va a duplicar. Sí. Los que ya funcionó, agreguen, pongan el campo que le corresponde, en este caso sería Magdalena Cauca. Conmutar edición, guardar y ya quedó guardado con ese archivo. ¿Listo? Si ustedes crean otra cuenca en esta misma estructura, les va a pedir que llenen eso y ustedes lo llenan. Y apague el otro que Queda tiene. el campo. Ya lo apagué. Bueno. Hagan entonces lo mismo, pero para la forma. ¿Listo? Ya para agregar el otro. Bueno, igual no tiene los El sentidos que el cacho original que otro va dominio arriba. es este de form. Crean el campo, es de tipo double, miren que el tipo de campo es real, tiene 8 de longitud y le asignan el otro. Ah, no, pero es desde acá. Porque es donde esa panelita nos deja sacar y ya haga el recorte como se lo está haciendo. El recorte no, el trazado de la cuenca como se lo está haciendo. Arrastra esta representación. Ahí le puso transparencia, yo creo que si le pone transparencia le deja Yo copié el estilo de la transparencia de la otra. O sea, yo lo copié el estilo tal cual. póngalo. Creo que con la otra le va mejor. Eso es cuando usted vaya, eso es cuando usted vaya, ¿cómo se llama? No recuerdo cómo se llama eso, pero por ser el caso de la máquina. No necesariamente tiene que poner en el pixel, alegre. Empieza como, desde ahí puede ser, ahí usted lo clica. Pero es de un solo punto. No, usted iba a dibujar es un polígono. No, Usted pero está- es que cuando se lo utilizaron al lugar de Intenta copiarlo. Como eliminar ese campo. Ah, no, no, porque el profe se lo quiere hacer así. Pero mire que no se parece pues mucho a... Es que
empezar a crear tipo polígono y va a crear el polígono de la cuenta. Después le digo finalizar y ya le queda la cuenta así como de cabeza de todo lo que se tiene que crear. Pero ya sé a qué se refiere usted. Ya sé a qué se refiere usted. Si hay algo que le pasa a la cuenta automáticamente, pero le tendría que quedar en teoría más o menos. No, pero Ok. la base de datos es esta. Yo lo sé, No, ¿sabes qué hablas? Si eras tú, porque parece como que te la estuviera bloqueando. ¿Ya pusieron el otro? Si ya pusieron el otro, miren que entonces ustedes dentro de del gestor de base de datos, en este caso es QGIS, se ve el dominio. Pero si yo cojo, denle clic por favor en esta esquinita superior izquierda, ahí están seleccionando toda la tabla de atributos, le dan control C y se van a un Excel, cualquiera, puede ser este mismo, un libro nuevo, y le dan clic derecho y pegar así, coincidir en formato de destino, aceptar. Miren, no aparece el nombre, aparece el código. Porque lo que queda dentro es realmente el código, pero el sistema gestores lo interpreta dentro de la base de datos. Por eso cuando uno saca cosas de la base de datos, a veces salen puros números que uno no entiende. ¿Qué son? Son los dominios. ¿Sí? Entonces hay que, cuando se saquen cosas de bases de datos, en algunos casos dice la opción exportar con dominios, ahí uno le dice que sí. O uno se fija a qué dominio corresponde. Miren que ahí no salió diciendo Magdalena Cauca, salió diciendo 2 que correspondía al dominio de Magdalena Cauca. Pero yo sé que primero pregunto cómo de los mismos, ¿sabes? Pero así más o menos donde debe quedar la cosa como cuando pusimos las ciudades automáticamente. Si hagamos esto para que se llame más o menos. Pero cuando pasa la deben quedar capa, nueva capa, Ya lo verás. Y así podemos trabajar con todos los demás. ¿Listo? Entonces, es la misma lógica para asignar los dominios. ¿Listo? ¿Alguna duda? Sencillo, ¿cierto? Entonces, nuevamente, esto no es que sea difícil, solo que cuando uno trabaja grandes volúmenes de datos se vuelve largo, ¿cierto? Pero el procedimiento y la lógica es relativamente sencillo. ¿Listo? Nuevamente, ténganlo presente porque créanme que esto enreda más de uno. Esto es, pues, no ahora, pues cuando se trabaja en área ambiental, por ejemplo, no solo ambiental, sino en proyectos que involucren información espacial, construir bases de datos espaciales es clave y es fundamental agregar dominios y datos. Póngalo más alejado. Ahí, por toda esta No la opción, se carga que hacerlo desde las propiedades. Déjalo así. Sí, quédalo así y acá se le puede modificar. Por ejemplo, sí, a veces no nos da para.
core Eso es en el libro, sí. Que a uno se le deja, a uno le y es tipo número, ¿cierto? No me deja asignar la longitud, ¿cierto? Entonces, pero se la puedo asignar después. Le voy a asignar el nombre. Esa sería la descripción. Y un área, áreas puede ser forma facial, un nombre que nos corresponde. Ok. Listo. Ahí está el campo. Miren que aquí ya me aparece su numerito. Configurar dominio. ¿Cierto? Le doy que sí. Listo. Y ya lo mismo. Yo abro la tabla acá. En este caso tengo que volverla a cargar porque no me refresca. Abro la tabla de atributos y ahí está. Punto de edición. Y ahí me permite seleccionar. ¿Sí? En este caso no sabemos cuál es, ¿cierto? No hemos hecho el cálculo del índice de compacidad. Voy a poner cualquiera, la mitad solo compara. Y el tema de la longitud lo puedo resolver por acá. Abro sus propiedades y aquí donde dice attribute, perdón, aquí en fin, aquí dice campos. Aquí este campo que se llama for in C dice longitud y aquí esto yo lo puedo cambiar. Le doy en conmutar edición y aquí le puedo cambiar esa longitud y ponerle la longitud adecuada. No le está dejando cambiar. Agreguemos entonces más fácil desde acá uno nuevo. Vamos a una cosa, borrémoslo y agreguémoslo desde acá. Porque no me lo está dejando seleccionar. For y C. Tipo double. Que si no es real. Aquí comentario de aquí. Y esto es de forma facial. Y aquí debería dejarme Miren bien, el video está colgado y esa es otra forma de agregar dominios. Y ahí está el dominio ya agregado. ahí está poniendo la hora, no quiere caer más atrás. Ahí más o menos de caer. Ahí está atrás de la familia. Ah, sí. Sí, porque eso ya no es como Y debería pasar el MDP. Pero le toca hacerle, yo no hice un interesante, Eso no va a pasar. tiene que descargarlo también. está dejando editar. Para dejarlo ahí, porque no lo está dejando editar. La otra opción sería crear primero el dominio antes de enfatizar. Crear primero el campo antes de ingresar. Porque recuerden que cuando nosotros creábamos el campo desde la tabla de atributos, si no sé, bueno, miremos a ver si nos deja crear desde acá. Tenía que ser complemento a ver si te lo la última para la reciclina. Me lo está dejando. Pues, Sería mejor entonces crearlo antes de ingresar, pues para tener más control sobre la longitud. Pero si no le ponemos esa longitud, él toma la longitud máxima, es que no tiene como que seleccionar. Pero sí, sería una mejor práctica crear los campos antes de ingresarlo a la information. Bueno, con eso terminamos, muchachos. Lo que nos faltó fue ver esta parte de dominios y metadatos en ArcGIS.
¿sí? Pero realmente el procedimiento es muy, muy similar. Los metadatos y los dominios se configuran de manera más simple y visualmente más agradable, más organizado que en Arc. Pero no quiere decir que no esté bien, ¿cierto? El package tiene que funcionar bien, ya ustedes ven que tiene algunas limitaciones, tiene algunos resabios, ¿cierto? Pero funciona. ¿Listo? Nuevamente en ArcGIS eso mejora notablemente, pero el principio es el mismo, ¿sí? El dominio es una restricción que se lo agrego a los atributos de las capas vectoriales que están dentro de una base de datos. ¿Y para qué nos sirve? Pues para darle más orden a la información, ¿sí? Para evitar cometer errores, para evitar confusiones a la hora de iniciar datos. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Dudas del trabajo? Sí, pues. Sí. Pues, yo creo Como que les digo, ya con eso terminamos los contenidos de las instrucciones del trabajo. Entonces, de la parte de suelos, ¿cierto? Que seguramente ahí varios tienen dudas. Ya descargaron la capa de suelos del IGAC para Antioquia, ¿cierto? De esa capa de suelos de IGAC para Antioquia, ustedes hacen el recorte para su polígono de interés, ¿cierto? Ahí ya tienen la cantidad de unidades, no sé cuántas les dio, pero para esas unidades hay que asignarle en la tabla de atributos el tipo de textura, ¿cierto? Y con el tipo de textura hay que hacer esta clasificación, y con esa clasificación calcula el raster. Exacto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya tienen, ese campo lo identificaron, ¿cierto? Ahí dice como buses, ahí tiene el nombre de la unidad. A veces tienen nombres un poco raros, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Buscamos cuál es el perfil modal más cercano. ¿Qué es un perfil modal de suelo? Un hueco, una calicata, ¿cierto? Generalmente de 1 metro por 1 metro por 1 metro. ¿Qué se hace? Se toman muestras a diferentes profundidades. Se manda al laboratorio y se describe las texturas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es un enfoque, digamos, común para asignar los suelos de la unidad? Como una unidad de suelos puede ser muy grande, puede tener varios perfiles que la caractericen. ¿Cuál perfil me sirve más? El que esté más cerca a mi zona de interés, ¿cierto? Entonces yo veo si dentro de mi unidad, digamos que se llame, no sé, consociación Amagá, por decir cualquier cosa. Entonces veo cuáles son los perfiles que están cerca. Y el perfil que esté más cerca, por ejemplo, uno que se llame AS240, ese es el que me sirve. ¿Qué hago? Voy y lo busco en el estudio y extraigo de ahí su textura. ¿Sí? Ese sería como la forma. Entonces eso es lo que dice aquí. A partir de los perfiles modales más cercanos, revisar las planchas 1 en 100.000 y el anexo de tablas químicas. ¿Por qué dónde ven los perfiles? En estas planchas, que están en la memoria, en el estudio. Y cuando ya identifican cuál es el perfil, lo buscan en este anexo de tablas químicas. ¿Vieron el anexo ahí? Ahí está. después de ahí ya lo empecé a hacer. Ahí lo hago. Crea la capa que le servicio, hace el recorte que usted ya hizo y empieza. ¿Qué es esto?
tipografía, ¿cierto? Sí, acuérdate que el color, eso sale por defecto en el mismo color, ¿cierto? No me cuento. Yo la vuelvo a... Esa era, ¿no? ¿No? Era la 383. Pero esa es la GD, estoy buscando el estudio. Sí, ese 383 es la cartografía, ¿cierto? Lo que yo descargué sería el estudio, pero yo no lo encuentro. Voy a volver a descargar. Hay tres tomos. ¿Qué cosa eran esos tomos? Hay unos, sí, tiene que ver si están las planchas. Si no están las Con la planchas, cartografía. entonces yo se la subo completa. Es posible que no se complete, simplemente. En la presencia de Dios. Ajá. No, esa es la unidad del suelo. Pero sí, ¿Qué es la unidad del suelo? Ahí ya empieza el Sí, concepto. sí, que pero tiene tiene unos una ejes, forma. es cuatro. Sí, Pero muy bien, o sea, cada polígono la primera tiene solo por el trío, ¿de dónde la siglas? Estudio. Lo que pasa es que eso es lo que hay que hacer generalmente, ¿cierto? Yo tengo una unidad de análisis espacial y esa unidad espacial ustedes le asignan propiedades que no están directamente en una base de datos cartográfica, ¿cierto? ¿Qué hace, por ejemplo, en hidrología? Lo que les decía, si queríamos saber el coeficiente de compacidad, ustedes lo calculaban, ¿cierto? Generalmente lo calculan por fuera y lo consignan en la base de datos, ¿sí? Ese es el ejercicio. Está muy pesado. ¿Cuánto pesa el estudio? ¿Qué descargaron? y algo de Y no pesaba nada. No, esperen un ratito a ver si la descargan. Y abajo la memoria técnica. ¿Cómo que van a poner siempre? Pero no, eso está- Tiene que darle lo que dice relleno así. porque acuérdate que es la zona de... Arriba. Eso es el perímetro de las terras. Entonces, aquí en la memoria técnica, aquí en anexos, aquí están los... entonces no están completos. Estas son las tablas químicas, estas así. Pero... Esas son de hierro, ¿En dónde lo identificas? Acá. No, lo que pasa es que no está completa, no tiene las planchas. O sea, tiene los perfiles, pero no tiene las planchas. Pero mire como la caja y así Bueno, les voy a subir las planchas. Es que ese es el problema, que esto venía con las planchas.
son estas. Es que lo que sucede es que el estudio no está completo, no tiene las planchas. Pues, yo les muestro una plancha. Ahorita se las comparo. Que no está completo. Tiene los anexos de las tablas químicas, pero no tienen las planchas. Estas son las planchas 1 en 100.000. Acá están los suelos. Esto está partido, si ustedes se fijan, ya todos sabemos pues que es la plancha, ¿cierto? Es una forma de subdividir el territorio para representarla en escalas de mayor detalle. Entonces miren, estas son las planchas de Antioquia. ¿Sí ven? Estos cuadritos tienen un nombre. Entonces esta es la plancha 103. ¿Sí? Si yo voy a descargar la cartografía de Envigado 1 en 100.000, puedo buscar por ese número, ¿cierto? Entonces yo tengo que buscar la plancha de mi zona de estudio. Eso es lo primero. Tengo que ver mi zona de estudio a qué plancha obedece, ¿cierto? Y ahí, dentro de la plancha, yo ya me ubico. Digo, listo, mi zona de estudio, supongamos, por decir cualquier cosa, está en la zona este, ¿cierto? Miren que ahí están las unidades de suelo. Ahí aparecen los códigos, los nombres. Ese es el que dice UCSF, ¿cierto? Unidad cartográfica de suelos, fácil. ¿Yo qué busco? El perfil de suelo que esté más cercano. Eso es, ¿sí? Un perfil de suelos más cercano. Por ejemplo, aquí, si mi zona cayera aquí, no tengo ningún perfil de suelo de cero. Pero en su caso, sí hay perfiles, ¿cierto? Entonces tienen que buscar la plancha y el perfil más cercano. El perfil es un puntito. Esos son los perfiles. Que dicen que. Entonces, si mi zona cayó aquí, el perfil más cercano será 138. Entonces, como es el A138, voy a la tabla química y ahí busco en la tabla el A138. Y ahí dice la textura del suelo. ¿Sí? ¿No entienden? Eso es. Pero lo que les falta es estas planchas que no están dentro de la cartografía que no está acá. ¿Listo? Entonces, yo ya les comparto, ya les doy acceso a esta información para que puedan ubicar primero su plancha, después dentro de la plancha ubican la zona y ubican los perfiles cercanos. ¿Listo? Y ese es el que buscan en las tablas químicas. Si no hay ninguno, ustedes pueden abrir dentro de la tabla de atributos, hay algo que dice perfiles. ¿Alguien lo tiene ahí abierto? No, el de suelos de Antioquia. Ahí en la tabla de atributos hay varios. Sí, perfil. Exacto. Y al lado desaparece el porcentaje. Entonces pueden tomar una representativa, por ejemplo. La 500. Ahora soy. Profe, de la cultura de San José. Vale, porque yo me lo hay que hacerlo automático también. Que la Pero que sí. O sea, es que hay una penetración que ahí lo que dice con una delimitación de cómo le tienes, o sea, eso es una noción de que así le tiene que quedar la prensa. La que no es usted, la cosa, hay una noción de O sea, profe, el digamos, la el persona perfil humana, en lo de usted pasando la lo mano, de se da los cuenta suelos más o de menos Antioquia cómo y la le tiene que quedar ese cuando perfil, software se la lo trae. cobertura que descargamos, que dice cobertura. No, cobertura no hay, no está relacionado con cobertura. Cobertura es aparte. Esto es suelos. Estamos hablando de todo de suelos. Y entonces, o sea, en la misma que descargamos de suelos de Antioquia, ahí debe estar este tipo de terreno. El nombre de la unidad y al final en la tabla de atributos dice el perfil. Tiene varios perfiles. Entonces tú dices cuál perfil uso. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál perfil vas a usar? Ves en la plancha, o sea, en estos mapas, cuál es el perfil más cercano y usas este. Si la unidad no tiene un perfil cercano, como este, por ejemplo, supóngase que están en este, que su zona de estudios cayó aquí y no hay un perfil cercano, ¿cuál uso? El que tenga mayor porcentaje dentro de la tabla. Por eso les decía que hay que mirar la tabla de atributos de las unidades de suelos. Ahí dice cuáles son los perfiles asociados. Y con eso ustedes dicen, listo, ya es este perfil. ¿Y ahora qué hago con ese perfil? Hoy lo busco en las tablas químicas. Y ahí es donde dice cuál es la textura. Es que no sé qué dice lo que acabo de descargar. Creo que quedó aquí en descarga. Aquí está. Entonces yo voy a la tabla química, aquí. Vamos a ver si está aquí. Eso. Mira.
cayó el perfil A1. Entonces, miren que aquí me dice, a diferentes profundidades, cómo es la composición de arena, limos y arcilla, pues, ahí está, pues es lo único que leo. ¿Cierto? Entonces, el ejemplo que les estoy diciendo acá, estábamos en esta unidad, yo dije que el A138 es el representativo. Entonces voy y busco acá el A138, ¿cierto? A138. Miren ahí. Y el A138 tiene una profundidad de 150 centímetros y es un suelo tipo transparente. Y esa es la información que ustedes agregan en el chat. Entonces, no sé si Si no, pues así no es que realmente que tenga más porcentaje, hay algunos que no tienen. Pero lo importante es que en el informe diga que el perfil es de ¿cierto? para ese tenemos que agregar una tabla